¿Cuáles son las principales creencias que comparten evangélicos y pentecostales? En el corazón de la fe evangélica y pentecostal hay un fuerte compromiso con la autoridad de las Escrituras. Ambas tradiciones consideran que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la fuente primaria de la revelación divina y la guía definitiva para la fe y la práctica. Esta reverencia compartida por las Escrituras constituye la parte sobre la que se construyen sus edificios teológicos. Otro elemento común crucial es su énfasis en la conversión personal y la necesidad de nacer de nuevo mediante la fe en Jesucristo. Tanto los evangélicos como los pentecostales subrayan la importancia de una relación personal con Jesús, considerando la salvación como un mero asentimiento intelectual a doctrinas, sino como un encuentro transformador con el Dios vivo. La centralidad de la obra expiatoria de Cristo en la cruz es otra creencia compartida. Otro elemento común crucial es su énfasis en la conversión personal y la necesidad de nacer de nuevo mediante la fe en Jesucristo. Tanto los evangélicos como los pentecostales subrayan la importancia de una relación personal con Jesús, considerando la salvación no como un mero asentimiento intelectual a doctrinas, sino como un encuentro transformador con el Dios vivo. La centralidad de la obra expiatoria de Cristo en la cruz es otra creencia compartida. Ambas tradiciones hacen hincapié en la muerte sacrificial de Jesús como medio de reconciliación entre Dios y la humanidad, y proclaman la resurrección como piedra angular de la esperanza cristiana. Los evangélicos y los pentecostales también comparten un fuerte compromiso con la evangelización y las misiones. Se toman en serio la gran comisión, creyendo en la urgente necesidad de difundir el mensaje del evangelio a todos los rincones del mundo. Este celo misionero ha sido la fuerza impulsora de la expansión global de ambos movimientos. Ambas tradiciones afirman la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la comprensión fundamental de la naturaleza de Dios, aunque pueden diferir en su énfasis sobre el papel del Espíritu Santo. Coinciden en la divinidad del Espíritu y su importancia en la vida de los creyentes. Evangélicos y pentecostales comparten una expectativa escatológica del regreso de Cristo. Esperan la segunda venida y el establecimiento final del reino de Dios, aunque pueden diferir en los detalles de sus interpretaciones escatológicas. Psicológicamente podemos ver cómo estas creencias compartidas proporcionan un sentido de identidad, propósito y comunidad a los creyentes de ambas tradiciones.
ofrecen un marco para entender el mundo, el lugar de cada uno en él y el sentido último de la existencia. Debo señalar que estos puntos en común tienen sus raíces en la tradición protestante más amplia, particularmente en los avivamientos y movimientos de renovación de los siglos XVIII y XIX. El movimiento evangélico, con su énfasis en la conversión personal y la autoridad bíblica, sentó gran parte de las bases para el posterior surgimiento del pentecostalismo. Aunque los evangélicos y los pentecostales pueden tener sus propios énfasis y prácticas, están unidos por un conjunto básico de creencias que reflejan su herencia común en la fe cristiana. Estas convicciones comunes sirven como puentes de entendimiento y cooperación, acordándonos la unidad fundamental que tenemos en Cristo, incluso en medio de nuestra diversidad. ¿En qué difieren los pentecostales y los evangélicos en su visión del Espíritu Santo? La principal diferencia radica en la doctrina pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo. Los pentecostales generalmente enseñan que se trata de una experiencia distinta posterior a la conversión, a menudo acompañada de hablar en lenguas glososalia. Consideran este bautismo como una poderosa dotación para el servicio y el testimonio cristiano, haciéndose eco de la experiencia de la iglesia primitiva en Pentecostés. Los evangélicos, por otro lado, suelen creer que el bautismo del Espíritu Santo se produce en el momento de la conversión. No lo ven como un acontecimiento separado, sino como parte de la obra inicial de la salvación. Aunque los evangélicos afirman la obra continua del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, por lo general no esperan ni exigen una experiencia dramática posterior a la conversión del bautismo del Espíritu. Otra diferencia clave radica en la comprensión y la práctica de los dones espirituales, en particular los dones más dramáticos o carismáticos, como hablar en lenguas, la profecía y la sanación divina. Los pentecostales ponen un gran énfasis en estos dones, considerándolos normativos para la iglesia contemporánea. Ellos ven estas manifestaciones como evidencia de la presencia activa y el poder del Espíritu. Los evangélicos, aunque no niegan necesariamente la posibilidad de estos dones, tienden a darles menos importancia. Algunas tradiciones evangélicas incluso sostienen puntos de vista sensacionalistas, creyendo que ciertos dones milagrosos cesaron con la era apostólica. Otros mantienen una postura más abierta, pero cautelosa, reconociendo el potencial de tales dones, pero sin hacer de ellos un foco central de la vida y la práctica de la iglesia. El papel de las experiencias emocionales y extáticas
en el culto y la espiritualidad es otra área de divergencia. El culto pentecostal suele incluir elementos más expresivos y espontáneos que se consideran manifestaciones de la presencia del Espíritu. El culto evangélico, aunque no carente de emoción, tiende a ser más contenido y estructurado. Psicológicamente podemos ver estos diferentes enfoques de la obra del Espíritu Santo pueden moldear las expectativas y experiencias de los creyentes con respecto a lo divino. El énfasis pentecostal en los encuentros espirituales dramáticos puede fomentar una sensación de inmediatez y poder en la relación con Dios. El enfoque evangélico, aunque quizás menos dramático, puede fomentar una confianza constante y cotidiana en la guía y el poder del Espíritu. Debo señalar que estas diferencias tienen sus raíces en los distintos orígenes y desarrollo de estos movimientos. El pentecostalismo surgió a principios del siglo XX con un fuerte énfasis en restaurar el poder y los dones que se percibían en la iglesia primitiva. El evangelicalismo, con sus raíces en los primeros avivamientos protestantes, desarrolló un enfoque más mesurado de la experiencia espiritual, equilibrando el entusiasmo con el rigor doctrinal. Aunque tanto pentecostales como evangélicos afirman la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana, difieren en su forma de entender cómo actúa y se manifiesta el Espíritu en la vida de los creyentes. Estas diferencias nos recuerdan la rica diversidad que existe en el cuerpo de Cristo y nos llaman a acercarnos unos a otros con humildad y respeto mutuo, mientras tratamos de comprender y seguir la guía del Espíritu. ¿Cuáles son las diferencias en los estilos de culto entre las iglesias evangélicas y pentecostales? El culto pentecostal suele caracterizarse por una naturaleza expresiva y experiencial. Suele hacerse mucho más hincapié en la presencia y actividad inmediatas del Espíritu Santo. Esto se manifiesta de varias maneras. 1. Espontaneidad. Los servicios pentecostales a menudo permiten momentos imprevistos de oración, testimonio o pronunciamientos proféticos que se cree que son impulsados por el Espíritu. 2. Expresividad emocional. Los adoradores pueden levantar las manos, bailar, gritar u otras expresiones físicas de alabanza y éxtasis espiritual. 3. Hablar en lenguas. La glosolalia se practica a menudo tanto individual como colectivamente, como signo de la presencia del Espíritu. Sanación y liberación. Muchos servicios pentecostales incluyen momentos de oración por la curación física o la liberación espiritual. 5. Música contemporánea. Aunque no es exclusiva del pentecostalismo, muchas iglesias pentecostales adoptan la música de culto contemporánea con bandas completas y cantos emotivos.
El culto evangélico, aunque diverso, tiende a ser más estructurado y comedido. 1. Énfasis en la predicación. Los cultos evangélicos suelen centrarse en la predicación expositiva de las Escrituras. 2. Estilos musicales variados. Aunque muchas iglesias evangélicas han adoptado música de culto contemporánea, otras mantienen himnos y elementos litúrgicos más tradicionales. 3. Orden de servicio planificado. El servicio suele tener una estructura más definida, con menos espacio para elementos espontáneos. 4. Compromiso intelectual. A menudo hay un énfasis en la comprensión cognitiva de las verdades bíblicas junto con la respuesta emocional. 5. Sacramentos. Aunque las prácticas varían, muchas iglesias evangélicas dan importancia a la observancia regular del bautismo, la comunión y la comunión. Psicológicamente, estos diferentes estilos de culto pueden moldear profundamente la experiencia religiosa de los participantes. El culto pentecostal, con su énfasis en los encuentros espirituales inmediatos, puede fomentar un sentido de inmanencia divina y transformación personal. El culto evangélico, centrado en la exposición bíblica y la liturgia estructurada, puede cultivar una fe profunda y reflexiva basada en el conocimiento de las Escrituras. Debo señalar que estos estilos de culto han evolucionado con el tiempo y siguen influyéndose mutuamente. Muchas iglesias evangélicas han adoptado elementos más expresivos en su culto, mientras que algunas iglesias pentecostales han incorporado elementos de enseñanzas más estructurados. La difusión mundial de ambos movimientos ha dado lugar a diversas expresiones culturales de estos estilos de culto. Estas son tendencias generales y las iglesias individuales dentro de ambas tradiciones pueden variar significativamente. Factores como la afiliación confesional, el contexto cultural y el liderazgo local influyen en el estilo de culto de una iglesia. Aunque los estilos de culto pentecostal y evangélico tienen características distintas, comparten el objetivo común de glorificar a Dios y edificar a los creyentes. En la diversidad de ritos litúrgicos y en la variedad de tradiciones teológicas se puede discernir una maravillosa armonía en los elementos esenciales de la celebración eucarística. Apreciemos una diversidad como un reflejo de la naturaleza estratificada del pueblo de Dios. ¿En qué difieren los evangélicos y los pentecostales a la hora de interpretar la Biblia? 1. Método histórico gramatical. Los evangélicos suelen insistir en la importancia de comprender el contexto histórico y las lenguas originales del texto bíblico. 2. Énfasis en la intención del autor. Hay un fuerte énfasis en discernir lo que el autor humano pretendía comunicar a la audiencia original. 3. Teología sistemática. Los evangélicos suelen acercarse a la Biblia con vistas a desarrollar
sistemas doctrinales coherentes. 4. Interpretación literal. Aunque reconocen la presencia de diversos géneros literarios en las escrituras, los evangélicos tienden a favorecer las interpretaciones literales siempre que sea posible. 5. Sola Scriptura. La Biblia se considera la autoridad final para la fe y la práctica, a menudo con menos énfasis en la tradición de la Iglesia o la revelación contemporánea. La interpretación bíblica pentecostal, aunque comparte algunos puntos en común con el enfoque evangélico, tiene sus propios rasgos distintivos. 1. Interpretación neumática. Los pentecostales enfatizan el papel del Espíritu Santo en la iluminación de las Escrituras, esperando a menudo revelaciones directas y personales durante la lectura de la Biblia. 2. Hermenéutica experiencial. Existe una tendencia a interpretar las Escrituras a través de la lente de las experiencias espirituales personales y comunitarias. 3. Enfoque narrativo. Los pentecostales a menudo se centran en las porciones narrativas de las Escrituras, en particular Hechos, viéndolas como normativas para la experiencia cristiana contemporánea. 4. Lente carismática. Se presta especial atención a los pasajes relacionados con los dones espirituales y las experiencias sobrenaturales, que a menudo se interpretan como directamente aplicables a la actualidad. 5. Lectura del Evangelio completo. Los pentecostales tienden a enfatizar temas de salvación, sanación, bautismo del Espíritu y el regreso de Cristo a lo largo de la lectura de las Escrituras. Desde el punto de vista psicológico, estos diferentes enfoques pueden influir significativamente en las expectativas y experiencias de los creyentes a la hora de acercarse a la Biblia. El énfasis evangélico en el estudio sistemático puede fomentar un sentido de coherencia intelectual y arraigo histórico. El enfoque pentecostal, centrado en la iluminación espiritual inmediata, puede cultivar una sensación de encuentro dinámico y personal con Dios a través de las Escrituras. Debo señalar que estos enfoques interpretativos han evolucionado con el tiempo. Los primeros pentecostales a menudo compartían gran parte del marco hermenéutico evangélico, y a medida que el movimiento se desarrollaba, articulaba enfoques más distintivos. Del mismo modo, algunos eruditos evangélicos contemporáneos han comenzado a incorporar ideas de la hermenéutica pentecostal, reconociendo el valor de las dimensiones neumática y experiencial de la interpretación. Tanto los evangélicos como los pentecostales afirman la inspiración y la autoridad de las Escrituras, aunque difieran en la forma de interpretarlas. Aunque los enfoques evangélicos y pentecostales de la interpretación de la Biblia tienen características distintas, comparten un mismo compromiso común con la centralidad de la Escritura en la vida y el pensamiento cristianos.
Al abordar estos diferentes enfoques, hagámoslo con humildad, reconociendo que ahora vemos por un espejo borroso y que nuestra comprensión de la palabra de Dios es siempre parcial y necesita la iluminación continua del Espíritu. ¿Qué enseñaban los primeros padres de la iglesia sobre los dones y experiencias espirituales? 1. Continuidad de los dones espirituales. Muchos de los primeros padres afirmaron la presencia continua de dones espirituales en la iglesia. Justino Mártir, por ejemplo, escribió sobre la profecía y la curación como realidades continuas en las comunidades cristianas. Ireneo de Lyon también habló de diversas manifestaciones carismáticas como la profecía, la curación e incluso la resurrección de los muertos. 2. Énfasis en la profecía. Muchos padres hicieron especial hincapié en la profecía. La Didache, un texto de los primeros cristianos de finales del siglo I o principios del segundo, proporcionaba directrices para discernir entre verdaderos y falsos profetas, indicando que se esperaba actividad profética en las iglesias. Diversas interpretaciones de las lenguas. Mientras que algunos padres como Ireneo mencionaban el hablar en lenguas como un don continuo, otros lo interpretaban principalmente como la capacidad milagrosa de hablar en lenguas extranjeras con fines evangelizadores. 4. Precaución contra los excesos. Con el paso del tiempo, algunos padres se mostraron más cautos ante las manifestaciones carismáticas, sobre todo en respuesta a movimientos que consideraban extremistas o heréticos. La controversia montanista de finales del siglo II, por ejemplo, llevó a algunos líderes eclesiásticos a mostrarse más escépticos ante las pretensiones de revelación directa. 5. Dones espirituales y orden eclesiástico. Muchos padres hicieron hincapié en la importancia de ejercer los dones espirituales dentro del orden establecido de la iglesia. Les preocupaba mantener la unidad y evitar la división que podría derivarse de una actividad carismática no regulada. 6. Dones de carácter cristiano. Los padres enseñaron constantemente que la verdadera evidencia de la obra del Espíritu no estaba solo en las manifestaciones milagrosas, en el fruto del carácter cristiano y el amor. Psicológicamente podemos ver cómo estas enseñanzas reflejan la lucha de la iglesia primitiva por integrar experiencias espirituales intensas con la necesidad de orden y estabilidad doctrinal. Los padres trataban de afirmar la realidad de poder del Espíritu y al mismo tiempo protegerse de posibles espíritus, Psicológicamente podemos ver cómo estas enseñanzas reflejan la lucha de la iglesia primitiva
por integrar experiencias espirituales intensas con la necesidad de orden y estabilidad doctrinal. Los padres trataban de afirmar la realidad del poder del Espíritu y al mismo tiempo protegerse de posibles abusos o prácticas divisorias. Debo señalar que el contexto de la iglesia primitiva era muy diferente del nuestro. Se enfrentaban a la persecución, a controversias doctrinales y a los retos de establecer comunidades cristianas en un mundo pagano. Sus enseñanzas sobre los dones espirituales deben entenderse en este contexto. También es importante reconocer que nuestro conocimiento de las enseñanzas de los padres está limitado por los documentos que han sobrevivido y nos han sido transmitidos. Debemos ser prudentes a la hora de hacer generalizaciones basadas en las pruebas disponibles. ¿En qué se diferencian las iglesias evangélicas de las pentecostales en sus estructuras de liderazgo? Las iglesias evangélicas enraizadas en la Reforma protestante y moldeadas por movimientos de avivamiento posteriores suelen adoptar estructuras de liderazgo que hacen hincapié en la autoridad de las Escrituras y el sacerdocio de todos los creyentes. En muchas iglesias evangélicas se observa una tendencia hacia modelos de gobierno congresionales o dirigidos por ancianos. Este enfoque refleja el deseo de equilibrar el liderazgo pastoral con la participación de los laicos, haciéndose eco del énfasis de la Reforma en la accesibilidad de las Escrituras y la autoridad espiritual para todos los creyentes. Las iglesias pentecostales, por su parte, suelen mostrar estructuras más jerárquicas con un fuerte énfasis en el papel del pastor o líder apostólico. Esta tendencia se remonta a los orígenes del movimiento a principios del siglo XX, donde los líderes carismáticos desempeñaron un papel crucial en la configuración y difusión del mensaje pentecostal. El énfasis de los dones espirituales, en particular los de profecía y liderazgo, han contribuido a una cultura en la que la autoridad pastoral suele ser más pronunciada. Pero debemos ser cautos a la hora de generalizar en exceso. Tanto la tradición evangélica como la pentecostal abarcan una amplia variedad de modelos de liderazgo. Algunas iglesias pentecostales han adoptado estructuras más democráticas, mientras que algunas iglesias evangélicas mantienen un fuerte liderazgo pastoral. Una diferencia clave que se observa a menudo es el papel de la mujer en el liderazgo. Muchas iglesias evangélicas, sobre todo las de tradición más conservadora, restringen el liderazgo a los hombres. Por el contrario, las iglesias pentecostales se han mostrado a menudo más abiertas a las mujeres en el liderazgo, influidas por su énfasis en que
los dones del Espíritu Santo se derramen sobre toda carne. Otra distinción notable es el enfoque de la planificación de la sucesión. Algunas iglesias pentecostales, especialmente aquellas con líderes fundadores fuertes, pueden tener dificultades con las tradiciones de liderazgo. Las iglesias evangélicas, con sus estructuras a menudo más institucionalizadas, pueden tener procesos más establecidos para la sucesión del liderazgo. Estas diferencias no son absolutas. Ambas tradiciones son diversas y evolucionan. En los últimos años hemos visto un creciente énfasis en el liderazgo de equipo y los modelos de colaboración, tanto en contextos evangélicos como pentecostales. He observado que estas diferentes estructuras de liderazgo pueden influir profundamente en las experiencias espirituales y emocionales de los congregantes. Las estructuras más jerárquicas que suelen encontrarse en las iglesias pentecostales pueden dar una sensación de clara autoridad espiritual, pero también pueden plantear problemas de responsabilidad. La autoridad más distribuida que suele encontrarse en las iglesias evangélicas puede fomentar un sentido de responsabilidad individual, pero a veces carece de la dirección clara que buscan algunos creyentes. ¿Cuáles son los orígenes históricos de los movimientos evangélico y pentecostal? El movimiento evangélico, en su sentido más amplio, tiene sus orígenes en la Reforma Protestante del siglo XVI. El énfasis de los reformadores en la sola escritura, la sola fide, sola fe, y el sacerdocio de todos los creyentes sentó las bases de lo que se convertirá en el cristianismo evangélico. Pero las raíces más inmediatas del evangelicalismo moderno se encuentran en los avivamientos del siglo XVIII, en particular el primer gran despertar en Estados Unidos y el avivamiento wesleyano en Inglaterra. Estos movimientos de avivamiento, liderados por figuras como Jonathan Edwards, George Whitefield y John Wesley, hacían hincapié en la conversión personal, la autoridad de las Escrituras y la importancia de la evangelización. Pretendían despertar a los cristianos nominales a una fe más vibrante y personal. Este espíritu revivalista continuó en el siglo XIX con el segundo gran despertar que dio forma al espíritu evangélico. El movimiento pentecostal, aunque comparte algunas de estas raíces evangélicas, surgió más tarde, a principios del siglo XX. Sus orígenes suelen remontarse al avivamiento de Azusa Street en Los Ángeles en 1906, dirigido por William J. Seymour Anderson. Pero el pentecostalismo tuvo múltiples puntos de origen en todo el mundo, reflejando un hambre espiritual global de renovación. El rasgo distintivo del pentecostalismo primitivo era su énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, evidenciado
por el hablar en lenguas glosolalia y otros dones carismáticos. Esta experiencia se consideraba una restauración del poder espiritual de la iglesia primitiva, descrito en el libro de los Hechos. Debo subrayar que estos movimientos no surgieron en el vacío, fueron moldeados por las corrientes sociales, culturales e intelectuales de su época. El movimiento evangélico, por ejemplo, se desarrolló en diálogo con el pensamiento de la Ilustración, mientras que el pentecostalismo primitivo se vio influido por el movimiento de santidad y la espiritualidad afroamericana. He observado que ambos movimientos abordaban necesidades humanas profundas de experiencia espiritual personal y de comunidad. El énfasis evangélico en la conversión personal expresaba un deseo de transformación individual, mientras que el énfasis pentecostal en los dones espirituales ofrecía una sensación de poder divino y experiencia directa de lo sobrenatural. Es crucial señalar que estos movimientos no han permanecido estáticos, han evolucionado y se han diversificado con el tiempo, influidos por el intercambio cultural global y la reflexión teológica en curso. El movimiento carismático de mediados del siglo XX, por ejemplo, introdujo experiencias similares a las pentecostales en contextos protestantes y católicos tradicionales. En el sur global, tanto el evangelicalismo como el pentecostalismo han experimentado un notable crecimiento, a menudo adaptándose a las culturas locales e integrándose en ellas. Esto ha dado lugar a nuevas expresiones de estas tradiciones, enriqueciendo el tapiz cristiano mundial. ¿Cómo ven los evangélicos y pentecostales el compromiso social y político? La cuestión de cómo los evangélicos y los pentecostales abordan el compromiso social y político es compleja y llena de matices. Refleja no solo las diferencias teológicas, sino también los diversos contextos históricos y culturales en los que se han desarrollado estos movimientos. Tradicionalmente, los evangélicos han participado más activamente en cuestiones sociales y políticas, considerando este compromiso como una extensión de su fe y un medio para transformar la sociedad de acuerdo con los principios bíblicos. Este enfoque tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando los reformadores evangélicos estaban al frente de movimientos que abordaban cuestiones como la esclavitud, la pobreza y los derechos de los trabajadores. En el siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, los evangélicos se implicaron cada vez más en el activismo político, alineándose a menudo con causas conservadoras. Los pentecostales, por su parte, tendían históricamente a tener una visión más extramundana, centrándose en asuntos espirituales y en la santidad personal más que en el compromiso social o político.
Esta postura estaba influida por sus creencias escatológicas que a menudo hacían hincapié en el regreso inminente de Cristo, en la futilidad de intentar reformar un mundo caído. La situación de marginación de muchos de los primeros pentecostales contribuyó a que desconfiaran de las instituciones mundanas y de las estructuras de poder. Pero debemos ser cautos a la hora de simplificar en exceso estas distinciones. En las últimas décadas hemos sido testigos de importantes cambios en los enfoques evangélicos y pentecostales del compromiso social y político. Muchos evangélicos, en particular las generaciones más jóvenes y los del sur global, han ampliado su enfoque para incluir temas como la administración ambiental, la reconciliación racial y la pobreza global. Esto refleja una comprensión más holística de las implicaciones del Evangelio en todos los ámbitos de la vida. Los pentecostales, a medida que han ido creciendo en número e influencia social, se han implicado cada vez más en cuestiones sociales y políticas en muchas partes del sur global. La iglesia pentecostales están a la vanguardia de la prestación de servicios sociales y la defensa de las necesidades de la comunidad. Este compromiso refleja a menudo una teología que considera que la obra del Espíritu Santo capacita a los creyentes no solo para la transformación personal, sino también para el cambio social. He observado que estos cambios en el compromiso reflejan cambios más profundos en la forma en que estas comunidades entienden su identidad y su misión. Para muchos evangélicos, el compromiso social y político es una forma de vivir su fe en la esfera pública. Para los pentecostales, a menudo representa una creciente confianza en su capacidad para influir en la sociedad, arraigada en su experiencia de empoderamiento espiritual. Es importante señalar, queridos hermanos y hermanas, que los enfoques del compromiso social y político varían mucho dentro de las comunidades evangélicas y las pentecostales. Factores como el contexto nacional, la afiliación denominacional y el liderazgo de cada iglesia desempeñan un papel importante en la configuración de estos enfoques. En algunos contextos vemos que evangélicos y pentecostales encuentran una causa común en determinadas cuestiones sociales y políticas, especialmente las relacionadas con los valores familiares y la libertad religiosa. En otros ámbitos, como los enfoques de la pobreza o las cuestiones medioambientales, puede haber grandes diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre evangélicos y pentecostales a la hora de enfocar la evangelización? Los evangélicos, fieles a su nombre, llevan mucho tiempo haciendo hincapié en la evangelización
como aspecto central de la vida y la misión cristiana. Su enfoque de la evangelización a menudo se centra en la proclamación del mensaje del Evangelio, con especial énfasis en la conversión personal y la necesidad de que las personas tomen la decisión de seguir a Cristo. Este enfoque se basa en la concepción evangélica de la salvación como una cuestión de fe y arrepentimiento personal. El evangelismo evangélico a menudo implica métodos como la predicación, el testimonio personal y la distribución de literatura. Por lo general, se hace especial hincapié en la autoridad de las Escrituras, y los esfuerzos evangelizadores suelen incluir invitaciones al estudio de la Biblia. En las últimas décadas, muchas iglesias evangélicas también han adoptado enfoques sensibles al buscador, diseñados para hacer que los servicios de la iglesia sean más accesibles para aquellos que no están familiarizados con las tradiciones cristianas. Los pentecostales, aunque comparten el compromiso evangélico con la evangelización, suelen abordarla haciendo especial hincapié en el poder de la presencia del Espíritu Santo. Para muchos pentecostales, la evangelización no consiste solo en proclamar un mensaje, sino en demostrar la realidad del poder de Dios mediante signos y prodigios. Este enfoque está arraigado en su comprensión del bautismo del Espíritu Santo como una captación para el testimonio, tal y como se describe en el libro de los Hechos. El evangelismo pentecostal suele incluir elementos como servicios de sanación, exorcismos y testimonios de experiencias milagrosas. Suele hacerse mucho hincapié en la experiencia inmediata de la presencia y el poder de Dios. Muchas iglesias pentecostales también practican formas agresivas de evangelización, como la predicación callejera y las cruzadas a gran escala. Pero debemos tener cuidado de no simplificar en exceso estas distinciones. Tanto el enfoque evangélico como el pentecostal de la evangelización han evolucionado con el tiempo y varían mucho en función del contexto cultural y de las tradiciones eclesiásticas individuales. En los últimos años hemos visto una creciente convergencia en algunas áreas. Muchas iglesias evangélicas se han abierto más a las expresiones carismáticas, mientras que muchas iglesias pentecostales han puesto mayor énfasis en la enseñanza bíblica y el discipulado. Ambas tradiciones también se han visto influidas por las ideas misiológicas sobre la importancia de contextualizar el mensaje del Evangelio para diferentes entornos culturales. He observado que estos diferentes enfoques de la evangelización reflejan una comprensión más profunda de la naturaleza humana y la transformación espiritual. El énfasis evangélico en la comprensión cognitiva y la decisión personal
concuerda con una visión de la fe que implica a toda la persona, incluido el intelecto. El énfasis pentecostal en la experiencia y el poder divino habla de un reconocimiento de las dimensiones emocionales y espirituales de la vida humana. Es importante señalar, queridos hermanos y hermanas, que ambos enfoques tienen sus puntos fuertes y sus potenciales escollos. En el enfoque evangélico a veces puede llegar a ser excesivamente racionalista, aunque el enfoque pentecostal a veces puede hacer demasiado hincapié en las experiencias emocionales. Ambas tradiciones siguen luchando por presentar el evangelio de manera fiel a las escrituras y pertinente para los contextos contemporáneos. Existen grandes desacuerdos teológicos entre evangélicos y pentecostales. Tal vez la diferencia teológica más notable se centra en la doctrina del Espíritu Santo, en particular en lo que respecta al bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Los pentecostales generalmente enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia distinta posterior a la conversión, a menudo evidenciada por hablar en lenguas glosolalia. Muchos pentecostales ven esto como una experiencia normativa para todos los creyentes. Los evangélicos, por otro lado, suelen sostener que el Espíritu Santo mora en los creyentes en el momento de la conversión. Aunque muchos evangélicos creen en la obra continua del Espíritu Santo y la validez de los dones espirituales, a menudo no ven el hablar en lenguas como una evidencia necesaria del bautismo del Espíritu. Algunas tradiciones evangélicas son más sensacionalistas, creyendo que ciertos dones milagrosos del Espíritu cesaron con la era apostólica. Otra área de desacuerdo se refiere a la naturaleza de la sanación divina. Aunque ambas tradiciones afirman el poder de Dios para sanar, los pentecostales suelen hacer más hincapié en la sanación como parte esperada de la experiencia del creyente y a veces la vinculan directamente con la expiación. Muchos evangélicos, aunque creen en la sanación divina, pueden abordarla con más cautela, haciendo hincapié en la soberanía de Dios a la hora de sanar o no. También hay diferencias en la escatología o el estudio de los últimos tiempos, aunque ambas tradiciones suelen mantener una visión preliminar. También hay diferencias en la escatología o el estudio de los últimos tiempos, aunque ambas tradiciones suelen mantener una visión premilenial. Los pentecostales han sido a menudo más propensos a las interpretaciones apocalípticas y pueden poner mayor énfasis en los dones proféticos para comprender los acontecimientos actuales.
El papel de la experiencia en la teología y la práctica es otro punto de divergencia. Los pentecostales tienden a dar más peso a las experiencias espirituales personales como fuente de revelación y orientación, junto con las escrituras. Muchos evangélicos, aunque no niegan la importancia de la experiencia, hacen más hincapié en la primacía y suficiencia de las escrituras. He observado que estas diferencias teológicas reflejan a menudo diferencias más profundas en la forma en que estas tradiciones entienden la naturaleza del crecimiento espiritual y la relación entre lo divino y lo humano. El énfasis pentecostal en los encuentros vivenciales con el Espíritu refleja un deseo de experiencias espirituales tangibles y transformadoras. El énfasis evangélico en las escrituras y la claridad doctrinal refleja una preocupación por fundamentar la fe en las afirmaciones objetivas de la verdad. Es crucial señalar que estas diferencias no son absolutas y que existe una gran diversidad dentro de las tradiciones evangélicas y pentecostales. El movimiento carismático, por ejemplo, ha traído experiencias pentecostales a muchos contextos evangélicos, difuminando algunas de estas distinciones. En las últimas décadas hemos asistido a un creciente diálogo e influencia mutua entre teólogos evangélicos y pentecostales. Esto ha llevado a una comprensión más matizada por ambas partes, con algunos evangélicos cada vez más abiertos a las perspectivas pentecostales sobre la obra del Espíritu y algunos pentecostales comprometiéndose más profundamente con los enfoques evangélicos de la interpretación bíblica y la teología sistemática. Al considerar estos desacuerdos teológicos, recordemos que nuestra unidad en Cristo trasciende nuestras diferencias doctrinales, que abordaremos estas cuestiones con humildad, buscando siempre comprendernos más profundamente y crecer juntos en nuestros conocimientos y amor de Dios. Fin de este importante ensayo. Más sobre estos temas más adelante.